Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy estaremos viendo un ejercicio de la unidad 12.6, el ejercicio número 11 de un libro de Erwin, creo que es el nombre del autor. Entonces tengo aquí el mandato, el libro está en inglés, entonces aquí tengo la traducción del mandato, la voy a leer. Pues a veces algunos ejercicios de matemática tenemos dificultades para realizarlo, no porque el ejercicio sea difícil en sí, sino porque no sabemos interpretar el mandato. Entonces, aquí tenemos, demuestre que para la barra completamente aislada, eso quiere decir que no se escapa calor de la barra, en la cual la parcial de u con respecto a x en x igual a 0 es igual a 0, y la parcial de u con respecto a x en x igual a l también es 0. Eso ya podríamos decir, eso son condiciones iniciales para una ecuación diferencial. Entonces también nos dice que u de x de t es igual a f de x. Lo que nos quiere dejar dicho con eso es que nosotros vamos a estar evaluando para t igual 0, lo que sería, en el caso como nos dice en este tipo de ejercicio, una barra que se va a calentar, pues estaríamos evaluando el calor inicial en t igual 0, y por lo tanto, como ya t es igual a 0, se convierte en una función de x. Entonces continuamos, y la separación de variable de la siguiente solución con a sub n dado por 2 en la sección 11.3. Esto hace referencia a la sección pasada del mismo libro, la sección 2. Y nos dice, ¿verdad?, que comprobemos que esta solución es correcta para las condiciones iniciales del problema de temperaturas que no acaban de dar. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, la siempre conocida transformada de Fourier. En el caso de a sub n, lo vamos a calcular, como nos dice, dado por la ecuación 2 de la sección 11.3. Aquí la tengo también ya escrita, que dice que a sub n será igual a 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de f de x por el coseno de n pi x sobre L de x. Entonces, ¿cómo empezamos para abordar el, el ejercicio? Bueno, primero que nada, como dije, esta es una ecuación de calor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para empezar sería escribir nuestra ecuación de calor, la cual nos dice es U derivado parcialmente con respecto a T por C igual a C al cuadrado por la doble derivada de U con respecto a X. Esta sería, bueno, lo que es nuestra ecuación de calor. En la sección pasada, o sea, la 12.5, nosotros vimos también cierta igualdad para el caso de una función u que depende de x y de t, que nos dice esa igualdad que u de x y de t va a ser igual a una función f grande de x multiplicada por una función g grande de t. Entonces, esa sería, ¿verdad?, la igualdad que tendríamos para el caso de esta función. Entonces, en esta misma sección, que es la 12.6, en la fórmula número 3, tenemos que nos dice que cuando nosotros sustituimos esto en nuestra ecuación de calor, pues nos dice que el resultado será, para el caso de F, nos va a dar F' más P al cuadrado por F igual a 0. Y en nuestra ecuación número 4 de la misma sección, pues nos dice que G quedaría como G' más C al cuadrado de G
igual a 0. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que aunque no lo puse ahí, f viene siendo una función dependiente de t y g una función que depende disculpen, lo dije al revés. F es una función que viene dependiendo de x y g una función que viene dependiendo de t. Entonces, lo que haríamos pues es resolver estas ecuaciones diferenciales como siempre hemos sabido. Entonces tendríamos, en el caso de f', sabiendo que es de x, más p por f, disculpen, p cuadrado por f de x igual a 0. Entonces resolvemos esta ecuación y obtendríamos que f de x es igual a por el a por el coseno de px más b por el seno de px. Entonces, tener en cuenta, ¿verdad?, que este era un problema con valores iniciales. O sea, aquí tenemos en el enunciado que nos dice que cuando x sea 0, la función va a ser igual a 0. Y cuando x sea L, la función también será igual a 0. Disculpen, la función no, la parcial de la función con respecto a x será 0. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este resultado que nos dio es derivarlo para obtener lo que sería la parcial de u con respecto a x y evaluarla en esas condiciones iniciales que nos da el enunciado. Entonces tendríamos, si derivamos f' de x, obtendríamos negativo p sub a por el seno de px más p por b por el coseno de px. Entonces, lo que vamos a hacer será evaluar f' cuando x es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues el x, p por x, p por 0, 0. El seno de 0 es 0 y decimos que todo esto se hace 0. Entonces tendríamos p por 0, 0. Coseno del 0 de 0 es 1 y nos quedaría p por b igual a 0. Entonces, a partir de aquí concluimos, debido a cuando obtuvimos estos valores aquí, pues que estas conclusiones 3 y 4 nos decían que pues que p en este caso es un valor distinto de 0. Por lo tanto, si tenemos p por b igual a 0, tenemos que concluir que b es igual a 0, ya que dijimos que p es un valor distinto de 0 para llegar a la conclusión de más arriba. Entonces, ya teniendo eso, lo que vamos a hacer es evaluarlo ahora cuando x es igual a L. Entonces tendríamos p por a, negativo p por a, seno de p por L, más p por b, coseno de pl. Y bueno, vamos a evaluar entonces en dicho límite, ¿verdad? Entonces tenemos, sabemos que b es igual a 0 y por lo tanto todo esto se hace 0. Sabemos que f de L tiene que ser igual a 0. Entonces
como B y A no pueden ser ambos 0 y P sabemos que no es 0, tenemos que concluir entonces que el seno de PL es igual a 0. Pero ya sabemos, ¿verdad? Que si tenemos una condición inicial que nos dice desde 0 hasta L, entonces podemos decir que L no es 0 y por lo tanto el P es lo que nos está haciendo, ¿verdad? El seno 0. Entonces, ¿qué argumento del seno hace que sea igual a 0? Pues seno de NP, ya que en cualquier valor múltiplo de pi que nos dé, el seno siempre nos va a dar 0. Por lo tanto, nosotros tendríamos ya a partir de aquí la conclusión de que P viene siendo igual. Para deshacernos de esa L de afuera, pondríamos una L en el denominador y arriba tendríamos NP. Entonces, ahí tendríamos N que pertenece a los números enteros. Y ya por conveniencia lo que vamos a hacer es pues asumir que A es igual a 1. Me refiero a esta A de aquí. Bien, entonces continuamos. Tendríamos ahora, ya tenemos lo que sería el valor de f de x, que como ahora tenemos el caso, ¿verdad?, de P, que ya podemos sustituir su valor por NP sobre L. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llamar, en vez de F, vamos a llamarle F de sub N de X, igual al coseno de P por X, que sería NP por X sobre L. Y aquí tendríamos pues el valor de la solución de nuestra ecuación diferencial, que es de f de x. Entonces continuamos ahora. Ya tenemos el valor, un f sub n de x. Vamos a buscar la solución para el caso de g. Entonces tendríamos una solución que sería un g sub n de t más P. Sin embargo, ya de P conocemos el valor, que sería N por pi. El P estaba al cuadrado y multiplicado por C al cuadrado. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a escribir C por pi por C por N pi. Ok. Y todo eso al cuadrado multiplicado por g de n, que depende de t, y eso igualado a 0. Ya aquí habremos sustituido el valor de p para la función que habíamos obtenido anteriormente. Disculpen, aquí hubo un pequeño error. El 4 no marqué que tenía un p al cuadrado de g igual a 0. Ahora sí está correcto. Disculpen el fallo ahí. Entonces, ya teniendo todo esto, lo que vamos a hacer ahora pues es lo mismo que hicimos anteriormente: calcular la solución de esa ecuación diferencial. Entonces, si hacemos la ecuación diferencial, tendremos que g sub n de t será igual a a sub n por el exponencial de p, que vendría siendo esto, c sub n pi por L. Todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por la variable t. Entonces,
ya tenemos lo que sería la solución de ambas ecuaciones diferenciales que obtuvimos en la parte 4 y la parte 5, 3 y 4 de esta misma sección. Entonces lo que vamos a proceder es, teniendo la igualdad de la sección anterior, que era u de x, t igual a la ¿cómo se dice? A la superposición de una función f grande su n de x por g grande su n de t. Lo que haremos, ¿verdad? Por superposición, es obtener pues la serie de Fourier para estos términos. Entonces tendríamos que u de x, t sería igual a sub 0 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de a sub n coseno de n pi por x de L sobre L, disculpen, multiplicado por e a la negativo c n pi sobre L al cuadrado y multiplicado por t. Entonces, como dije anteriormente, ya nos dijeron que a su n lo vamos a sacar del apartado 2 de la sección 11.3. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar esta fórmula, la copiamos, vamos a pegarla aquí abajo para tenerla presente, y pues lo que vamos a hacer es reescribir nuestra fórmula ahora con el a intercambiado. Entonces tendríamos u de x, que ya no podemos llamarlo directamente f de x, pues ya sabemos que u de x de t, como estamos evaluando en t igual a 0, podemos llamarlo f de x, es igual a su 0 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito de a su n, que sería todo esto, ¿verdad? Vamos a escribir un poco pequeño para que quepa. 2L por la integral desde 0 hasta L de f de x por el coseno de n pi x sobre L. Esto es argumento, así que encerrémoslo entre paréntesis de x. Cerramos el paréntesis de lo que sería a su n y ponemos lo que teníamos anteriormente, que era coseno de, veamos, confirmar, n pi x sobre L, lo mismo, sobre L, multiplicado por e a la negativo c n pi sobre L al cuadrado y multiplicado por t. Entonces esto sería ya lo que es pues nuestro resultado. Entonces, si vemos, ¿verdad? Lo que obtenemos fue lo mismo que teníamos al comienzo, la primera afirmación, que era esta expresión. Solamente que esta vez ya nosotros hemos cambiado el valor de a su n por el equivalente que nos estaban dando. De esta forma ya podemos comprobar que sí, de cómo se llega desde la función de calor hasta este punto. Entonces, hasta aquí sería el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar un comentario y un me gusta. Entonces, hasta la próxima.